Gracias por continuar. Usted ya lo conoce ampliamente. Ha venido el Monseñor Juan Díaz Parroquín de la Diócesis de Curas Sanadores. Pues viene a visitarnos y a nosotros es un gusto recibirlo, señor. Muy buenas tardes, que espero que usted esté también. Que sea las usted... personas que nos acompañan por aquí cerquita y en las cabinas. Claro que sí, siempre, porque aprendemos, eso es lo que queremos aprender y luego para ponerlo en práctica, porque no más es aprender, es ponerlo en práctica. Así Pero hoy es. nos trae un tema muy importante que es la confesión y perdón de los pecados en la Biblia, Señor. Lo primerito que se me viene a la mente es, el sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados. Así es. Lo aseguramos. Lo aseguramos, y todos aquellos que les gusta referirse a la Biblia, si dice en la Biblia, sí te lo creo, pues está en la Biblia, y eso va a ser uno de los últimos pasos que vamos a ver hoy. Pero sí, el sacerdote tiene la autoridad. A veces algunas personas que no son católicas me dicen, es que es un pecador. Y yo les digo, miren, cuando yo voy a la Ciudad de México en autobús, para no presumir en avión, porque nunca voy en avión, a mí el chofer que me va a llevar no me interesa si es joven, si es viejo, si es soltero, casado, viudo, divorciado, si es enojón, a mí lo que me interesa es que el chofer me lleve sano y salvo en tiempo y forma a la central camionera de la Ciudad de México. Eso es lo que nos interesa. Y así debe de ser para el sacerdote. El sacerdote, somos todos pecadores, pero no nos interesa cómo sea, sino la autoridad que tiene. ¿De quién? Del mismo Jesús, que lo vamos a ver en los puntos, casi en los puntos siguientes. Es su ordenación, ¿verdad? De cuando los elevan a ese cargo de sacerdotes. Así es. Por ejemplo, usted es un obispo. obispo. Es un rango más grande que sacerdote. Un rango más grande, y es el sacerdocio más completo. Podemos hablar, maestra. Sí, señor. De que porque esto de confesar los pecados no es invento de los curas, está en la Biblia, en este caso en el Levítico, que es el tercer libro de las Biblias, y nos dice así, Levítico 5:5. Y será que cuando peque en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su ofrenda por la culpa traerá al Señor por el pecado que haya cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará la explicación. Entonces aquí hay elementos. El pecador confiesa ante un sacerdote, y él es que mata el chivo, la borrega, todo eso, para expiar los pecados. Entonces, ahí está la primera parte. Y si continuamos... También hay otros libros que también nos hablan de eso, que es el Proverbios, capítulo 18, versículo 13, pero explíquenos ampliamente. Esto viene también en el Antiguo Testamento. Muy bien, maestra. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará. El que tiene guardado, ¿qué es lo que dice? Pues que tiene que manifestarlos. Mas el que los confiesa y se aparta del mal, alcanzará misericordia. Aquí volvemos ¿Que reconocer? Exactamente. ¿Es reconocer ante Dios? Los pecados, exactamente, ante Dios. Lo está diciendo bien claro en la Biblia. Pero también tenemos otro libro que nos marca, claro que sí, y nos dice algo muy importante, Marcos capítulo 1, versículo 4. Así es, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo. Así se presentó Juan Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Confesar los pecados, pero los confesaba ante el público. Qué vergüenza sería decir, es que me robé esto, es que le puse los cuernos a mi esposa, o le puse los cuernos. Confesaban públicamente. Ya hoy se hace en secreto. Entonces, ahí están en los evangelios la confesión de los pecados. No es ningún invento de los curas. Y también pues tenemos a Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. El apóstol Santiago, en su carta, en ese capítulo que usted mencionó y en ese versículo, dice, confesaos vuestras faltas unos a otros
y orad los unos por los otros. Entonces habla de confesar los pecados mutuamente para que seáis sanados, es decir, curados, santificados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí está recalcando, pero otro apóstol, esa confesión mutua de los pecados para el perdón de los Pues mismos. mismo Cristo le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio y perdonen los pecados en mi nombre. Exactamente. En la última cena, acuérdese. También vamos Bueno, a seguir. tenemos con los Romanos 10:10. Vamos a ver qué nos dice la carta de los Romanos. Fíjense bien lo que dice San Pablo en la carta de los Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estamos hablando que se confiesa para la salvación. ¿Confesar qué? Los pecados. Pero también Mateo habla de eso en el capítulo 18 y Y versículo aquí 18. viene la fuerza A ver, ¿qué dice de la Mateo? autoridad que le da Jesús. ¿Sí? A los Recuerden evangelistas. que estaba Jesús predicando en una casa y había mucha gente y también afuera, y que traían un paralítico pero no lo dejaban entrar, y entonces como también el techo era de paja, lograron hacer un hueco y bajaron al paralítico, y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego saltaron, pero ¿cómo? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Decirle a tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y vete. Era un paralítico. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, toma tu camilla y vete. Y sanó, curó, saltó de alegría y le había dado hasta taquicardia por la felicidad, y agarró su camilla y se fue. Pero Entonces, también la persona esa que le vio tiene fe. claro, Porque si no tiene fe, ¿cómo? confiaban en que iban a Confiaban. curar, si no, pues ¿para qué lo llevan? ¿Para qué Es se correcto. Pero entonces aquí la fuerza es que Jesús, que es Dios, tiene autoridad para perdonar los pecados, pero no solamente eso, sino que lo transmite, y a eso voy. Pero también tenemos al evangelista Juan. No, todavía no ¿Todavía terminamos no? con Mateo 18, Bueno, 18. vamos a ver qué nos dice Mateo. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Tienen autoridad para hacer y deshacer. Así de fácil y sencillo. Es autoridad. Y ahora sí vamos con lo otro que Vamos ahora sí. cierra el asunto propiamente. Sí, vamos con Juan 20, capítulo 20, versículo 22. Entonces pongan atención, católicos, capacítense bien, conozcan bien sus sacramentos, y en este caso de la autoridad de poder perdonar los pecados. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Así es. He ahí las soberanas palabras de Jesús para autorizar a sus discípulos a que perdonen los pecados. Antes nos decía Santiago que se confiesen unos con otros, pero porque ya sabían que tenían la autoridad de perdonarse los pecados ¿Y mutuamente. si te van a retener si tú no los dices? Bueno, acuérdense, podríamos decir que hay varios requisitos para una buena confesión. Que la primera es hacer examen de conciencia. Segundo, arrepentirse Dolor realmente. de los pecados. Arrepentirse de las maldades graves que hayamos hecho contra Dios o contra el prójimo. Tercero, confesar los pecados al sacerdote. Así es. Cuarto, que el sacerdote les dé la absolución de sus pecados. Y quinto, Cumplir la penitencia. ¿Y qué es la penitencia? Podríamos preguntar. Pues vámonos a la palabra penitenciaría. En una penitenciaría hay fulanos, individuos que están pagando culpas, ahí la están pagando presos. La penitencia es pagar las culpas de alguna manera de lo que hemos hecho. Así es. Y la penitencia viene desde mucho antes. Dios le mandó a Jonás que predicara penitencia, que los ciudadanos de Nínive se arrepintieran de todas sus maldades. Y después tuvo que ir Jonás y empezó a predicar, arrepiéntanse, ustedes se están portando mal, Dios los va a castigar si no se arrepienten. Y desde el rey para abajo se arrepintieron, el rey se quitó sus vestiduras, los príncipes, toda la población se quitaron sus vestiduras, se pusieron ropa vieja y deshecha, se sentaron en ceniza y se echaron ceniza en la cabeza.
arrepintiéndose de sus pecados. Esa es una forma de penitencia. Sí, Señor. Pero el sacerdote también tiene autoridad para decirle, tienes que hacer esto y aquello después de que se confiesa. ¿Por qué? Porque si una persona se robó 10,000 pesos, el sacerdote tiene que poner la condición, ¿sabes qué? Como penitencia tienes que regresar ¿Devolverlos? ese dinero, ya sea directamente o sutilmente para que no te vayan a golpear o lo que sea, pero tienen. Así Que es. mató a alguien, pues de alguna manera ese que mató a alguien tiene que resarcir a esa familia, repito, directa o indirectamente, sutilmente. Entonces también es eso, se trata de que se pueda cumplir, Eso es expiar nuestras culpas. resarcir el daño que se está haciendo. Así es. Y vamos, yo quiero que me explique qué es el sigilo sacramental. Bueno, el sigilo quiere decir silencio. El sacerdote, acuérdense que antes todos confesaban sus pecados, pero la gente le fue dando miedo y algunos ocultaban sus pecados, entonces llegó a la decisión que la confesión fuera personal y secreta. Y que el sacerdote jamás puede decir, si uno viene y le dice, ¿sabe qué? Voy a matar a fulano. El sacerdote no puede, no tiene puede. autoridad para ir a decirle a fulano, ¿sabes qué? Te van a venir a Mengano matar. te quiere matar. O sea, ese es el famoso secreto, de confesión, secreto de confesión, o que también se llama sigilo sacramental. Ándale, es el secreto de confesión, el sigilo ya me quedó muy claro. Algo que podamos concluir para terminar esta conversación que hemos aprendido mucho. Antes de que usted ya concluya, nada más quiero saber si los sacerdotes también se confiesan. Sí, sí. Vamos a, si tomamos como dato el catecismo católico dice, todo católico tiene la obligación de confesarse por lo menos una vez al año o si hay peligro de muerte. Entonces, tenemos la obligación de confesarnos. Yo cuando hago viajes, porque por aquí no tengo, pero tengo otros sacerdotes en toda la República y también voy y me confieso como cualquier otro pecador. Bueno, ya nos quedó claro que todos nos tenemos que confesar. Ahora nada más para concluir rápidamente, un segundito para concluir con la conversación. Les agradezco a todos ustedes, a la maestra y a todo el equipo de aquí del Escobazo, las atenciones que han tenido con mi persona. Y les recuerdo, católico, ya seas católico romano, ortodoxo, anglicano, veterocatólico, el sacerdote tiene la potestad, la grandísima potestad de perdonar los pecados. Pero nosotros debemos de ser humildes e ir con los sacerdotes a reconocer que somos pecadores y que queremos reconciliarnos con Dios, porque la confesión para eso es reconciliarse con Dios, volver a esa amistad con Dios que hemos perdido con el pecado. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a Monseñor Juan Díaz Parroquín. Ya luego vamos a traer otro tema el viernes. Muchas gracias por el miércoles, hoy es lunes, ¿no? Ay, sí, yo pensé que era... Sí, no, el miércoles vamos a hablar de la intercesión de los santos. Es correcto, para pedirle a los santos intercedan para que nos liberen. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted y a todo su equipo. Que Dios lo bendiga también y siga enseñándonos la palabra de Dios. Gracias. Vamos, venimos y aquí estamos.